Muy buenos días a todos. Mil disculpas, la verdad, de tener un imprevisto, pero bueno, ya estamos empezando la clase. ¿Ya? Eh, bueno, vamos a empezar llamando la lista. Nuevamente, agradecerle su comprensión. Y bueno, comenzamos con la lista. Alanes Rivas Remberto. Argollo Calle Michael. Presente. Muy bien. Baltasar Solares Gonzalo. Presente, ingeniero. Muy bien. Galicho Zapata Israel. Presente, ingeniero. Muy bien. Churata Colque Ronald. Presente, Inge. Muy bien. Delgadillo Blanco Pablo. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días, muy bien. Escobar Vázquez Nafi. Torres, Flores Torrico Isaac. Presente, Inge. Muy bien. Galarza Romero Elvis. Presente, Inge. Muy bien. Guevara Torrico Marcia. Gutiérrez Guzmán Dylan. Presente, Inge. Muy bien. Hurtado Valeriano Gerald. Maite Rodríguez Davis. Mamani Ayala Rosa. Presente, ingeniero. Muy bien. Estoy escribiendo a sus compañeros un momentito. Ya. Muy bien, Rosa. Mamani Vázquez Miguel Ángel. Buenos días, Inge. Dice, bueno, presente, firme. Buenos días, Miguel. Muy bien. Mejía Jaldín Ismael. Mendia Gómez Mateo. Presente, Inge. Muy bien. Merino Orellana Alexander. Presente, Inge. Muy bien. Montaño Silvestre Seleni. Mi amor. Presente, Inge. Muy bien. Poma Garibay Jason. Presente. Muy bien. Quinteros Avilés Percy. Presente. Muy bien. Quinteros Avilés Roger. Presente, Inge. Muy bien. Quisper Tapia Leonardo. Buen día, Inge. Presente. Buen día, Leonardo. Muy bien. Ramírez Solís Luis. Presente, Inge. Muy bien. Sánchez Rojas Darwin. Santi Esteves Gareca Gerson. Tames Terrazas Roberto. Tapia Domínguez Ebert. Presente, Inge, buen día. Buen día, Ebert. Muy bien. Torrico Castro Luis Ángel. Presente. ¿Quién me dijo presente? Estaba con Yo, Inge, presente.
Ah, ya, muy bien. Es que estábamos escuchando el audio de otro de tus compañeros. Torrico Castro Luis Ángel, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, muy bien. Gustare Siles Jonathan. Presente, Inge. Muy bien. Villarroel Salvatierra Eric. Zapata Zurita María. Presente, Inge. Muy bien. Saavedra Ceballos Juan José. Presente, Inge. Muy bien. ¿Alguien que no le haya llamado o que haya ingresado mientras estaba llamando? Sí, a mí, ingeniera, buen día. Buen día. Nombre completo. Gerald Hurtado. Hurtado Valeriano Gerard. Ya, muy Sí, bien. correcto. Ya Gracias. está. De nada. ¿Alguien más? Escobar, Inge, buenos días. Buenos días, Nefi Jared Escobar, ¿verdad? Correcto. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no le haya llamado o que ingresó tarde? Marcia, creo que tu audio es Guevara, Torrico, Marcia. Muy bien, te estoy anotando. Ya, chicos, voy a cerrar la asistencia. ¿Alguien más? Ingeniera, no sé si a mí me ha escuchado, mamá ni Ayala, por favor. Mamá ni Ayala Rosa María. Sí, te escuché y estás Ah, con tu asistencia. de acuerdo, gracias, voy a disculpar. No hay de qué. ¿Alguien más o que tenga dudas de que si le he puesto asistencia? Listo. Ya entonces estamos cerrando lo que es la asistencia. Bueno, una vez más reiterarles, la atención de salud a veces tiene mucho retraso y conmigo se han retrasado 45 minutos. He venido lo más rápido que he podido. Ya, el día de hoy nosotros vamos a ver dos temas, lo que es el Código de Comercio y lo que son los tipos de sociedades comerciales. Ya, previo a esto, comentarles que la siguiente semana la clase ya va a ser presencial para que tomen pues sus previsiones. Entonces, la siguiente semana nos vamos a ver ya en Araucagua, en el aula 102. Ya, entonces la próxima semana nos vemos allá y la subsiguiente también. Entonces, estas 2 semanitas antes de acabar el parcial van a ser presenciales. Les recomiendo tomen sus previsiones, asistan y puntuales porque vamos a tener actividades en aula para que no se perjudiquen y pierdan ese puntaje. Voy a compartir mi pantalla entonces. Inge, disculpe, ¿dónde van a ser las clases, dijo? En Araucagua. Ah, ya, gracias. Donde siempre pasan clases, ¿no? Es en el centro de Araucagua, ¿no ven el kilómetro 3 cerca de Quintanilla? Me pregunta Alexander Merino los dos grupos. Quiero ver, déjenme ver cuántos son ustedes, que es una muy buena pregunta, Alexander. Ustedes, nosotros, Electrotecnia de quinto, son 34 personas. Nosotros nos vamos a dividir. ¿Ya? En la lista, voy a volver a abrir la lista, por favor. Son 34 personas, por lo que sí te agradezco por tu pregunta, ha sido muy buena. Electrotecnia de quinto. De una vez definiremos los grupos, ¿ya? Perdón, está cargando en abrir el archivo. Luis dice si no puede ser en Tucuraya. Gonzalo
Ya, esos temas, por favor, háblense en su chat personal, Gonzalo, Luis. Ahora las clases no pueden ser en Tupuraya porque ustedes pertenecen a Arocagua y tenemos un horario con una hora establecida. Ya nosotros pertenecemos a Arocagua y ahí vamos a desarrollar las clases. Como les decía, en la clase somos 34, lo que significa que el primer grupo va a ser el grupo A hasta Mejía, Jaldín, Ismael. Ya, estas 17 personas van a venir el día jueves. Y el próximo día jueves, a ver, el siguiente jueves, ¿qué fecha es? Es jueves 2 de septiembre, ¿verdad? El 2 de septiembre vienen desde Alanes Rivas hasta Mejía, Jaldín, Ismael. Y el próximo jueves 9 de septiembre van a ir a pasar la clase desde Mendia Gómez Mateo hasta Ceballos Saavedra Juan José. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí, Inge. De todos modos, acabando la clase, yo voy a pasar los grupos para que ya lo tengan, para que sepan, voy a pasar la lista del grupo A, quienes vienen, y el grupo B, para la asistencia a clases. ¿Ya? Entonces, sí, nos dividimos y nos vemos con la mitad el jueves y la otra mitad el siguiente jueves. Entonces, empezaremos la clase del día de hoy. ¿Se ve mi pantalla ya? ¿Sí? Sí, se ve, Ya. Inge. Muy bien. Entonces, pues, empezamos con nuestro tema del día de hoy. Voy a poner lo que es modo presentación. Y bueno, pues como les había comentado, el día de hoy nosotros vamos a ver el tema del Código de Comercio y sociedades comerciales. El Código de Comercio. Ya, ¿qué es un Código de Comercio? Un Código de Comercio es un conjunto de normas que regulan una actividad mercantil y comercial, ¿no? Lo que dice aquí es un código de comercio, un conjunto de elementos unitarios, ordenado y sistematizado de normas del derecho mercantil. Un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones mercantiles y comerciales. De hecho, cuando nosotros veíamos el tema número 1 de qué es empresa y veíamos lo que son las funciones de la empresa, hemos visto que dentro de las 6 funciones está la función comercial y que estaba en referencia a toda actividad mercantil dentro de la empresa. Ahí hemos explicado que la actividad mercantil en una empresa es toda aquella transacción de compra y venta, ¿no ve? Todo por lo que se hace intercambio de dinero por algo, ya sea que tú seas el comprador o vendedor. Entonces, toda esa actividad es una actividad mercantil. En este caso, retomando el tema, un código de comercio, que es prácticamente el derecho mercantil, es un conjunto de normas, son normas, reglas, leyes que están agrupadas y ordenadas de una manera sistemática para poder regular y controlar toda actividad mercantil dentro de un territorio. ¿Ya? En este caso, para Bolivia, nosotros tenemos lo que es el decreto ley 14379 del 25 de febrero de 1977, ¿ya? En ese sentido, el Código de Comercio en general, que lo tiene cada país, muy hecho a medida de cada país, pues son todas las leyes, normas especializadas en lo que es mercantilismo, en lo que es comercio, ¿no? Y vamos a pasar a ver lo que es ahora la definición como tal, el concepto como tal.
La definición, el concepto más generalizado de derecho comercial nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad comercial, así como sus derechos, obligaciones y requisitos que deben cumplir aquellas personas que se dedican a esta actividad con fines de lucro. Ya, en esta definición estamos yendo un poquito más allá. Estamos especificando que las personas que realizan el intercambio de dinero por algo o viceversa, tiene que ser con tema de ánimo de lucro. Es decir, que el objetivo de esto sea ganar dinero. Y dice que aparte de que este conjunto de normas regulan toda esta actividad mercantil y comercial, también otorga obligaciones, otorga derechos y establece requisitos a cumplir por todas las personas que quieran participar de la actividad comercial y mercantil dentro de un país, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el Código de Comercio, dentro de su finalidad de regular, establece requisitos, ¿no? Ordena un poco la situación, o sea, le da mucho orden a toda la situación mercantil de un país. Los demás conceptos, tanto del tratadista César como de Malagárriga, indican lo mismo, ¿no? Dice el derecho comercial, que el Código de Comercio acaba siendo derecho comercial. Es la parte del derecho privado que tiende principalmente a regular las relaciones jurídicas que surgen del ejercicio de comercio. Regular relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, del ejercicio de comercio. Reglas para regular la actividad mercantil comercial. Malagárriga indica el derecho comercial, que también suele denominarse derecho mercantil. Es el conjunto de normas jurídicas que rigen los actos de comercio y la profesión del comerciante, ¿no? Entonces, estamos acabando en lo mismo, ¿no? Las tres definiciones acaban diciendo que son un conjunto de normas, reglas que regulan la actividad del comerciante, la profesión del comerciante, la actividad de comercio, la actividad mercantil, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué? ¿Por qué entonces sería importante la existencia de un código de comercio en todos los países? A ver, hablando así más objetivamente, en sus casas puede que ustedes sean cabeza de hogar o puede que no, pero no importa. Las cabezas de hogar son quienes tienen pues la misión de conseguir dinero, porque esa familia necesita dinero para subsistir, ¿no? Entonces, las cabezas de hogar y otros miembros también a veces de la familia son quienes venden su trabajo, ya sea trabajo intelectual, trabajo manual, trabajo físico, etcétera. Venden su trabajo a empresas o personas a cambio de un sueldo, a cambio de dinero, ¿no? Entonces ya hay una actividad mercantil ahí, hay una transacción. A su vez, ese dinero que ingresa a ese hogar, a esa familia, no lo guardan, lo usan para comprar bienes, para comprar luz, para comprar agua, para comprar pollo, carne, verduras, para comprar, a veces se necesitan otras cosas, digamos un televisor, para comprar varias cosas que la familia necesita, ¿no? Entonces, ahí ya está otra actividad mercantil de intercambio. Tú ya no estás vendiendo nada, estás adquiriendo algo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en lo que es una familia, que es la base de la sociedad, las familias a diario están inmersas en actividades mercantiles. Hasta el hecho de ir a comprar pancito es pues una actividad de comercio, ¿ya? El hecho de cargarle gasolina a tu auto, el hecho de pagar los pasajes al maestrito para que te lleve, el hecho de pagar la luz, como les decía, etcétera. Son actividades mercantiles y estas actividades están en el día a día de las personas. Y este pequeño ejemplo hablando de familias, imagínense en nuestra sociedad, las empresas que trabajan todos los días, cuánta actividad mercantil desarrollan. Y ya haciéndolo más grande, los países, entre países, cuánta actividad mercantil se desarrolla entre importaciones y exportaciones. Entonces, esta actividad mercantil es algo del día a día en nuestra vida cotidiana y la de todos, por lo que
Si no hay reglas claras del juego, todos harían lo que quisieran, cometerían abusos, habrían abusados, etcétera, y sería pues un caos. Por eso es que es importante darse cuenta que el Código de Comercio reconoce todas las disposiciones del derecho mercantil y ayudan a resolver los conflictos específicos que pueda haber en cada país, en cada sociedad respecto a todo lo que es la actividad mercantil. Por eso es pues que importante que exista. Además que al tener en claro todo esto, entonces una sociedad automáticamente se ordena, ¿ve? Y ya si uno quiere ingresar en una actividad mercantil o comercial, pues va a tener que someterse a lo que establece la ley, y la ley siempre va a tender a favorecer a todos y no solo a un sector, según esté establecido, ¿ve? Por eso es importante que se ejecute lo que dice la ley. En nuestro país ese es un problema grande. A veces las personas, las empresas no quieren cumplir lo que dice la ley, se quieren salir de aquello por beneficio propio, ¿no? Entonces, es importante el Código de Comercio por estos aspectos. Además que el hecho de establecer derechos, obligaciones y requisitos a cumplir hace que los ciudadanos se vuelvan más ordenados, sepan que deben cumplir requisitos, que no tienen preferencias o no tienen por qué ser diferentes. Si todos tienen que hacer un trámite, pues yo también lo tendré que hacer, ¿no? Entonces eso automáticamente también genera un orden en una sociedad, en los habitantes de la sociedad, ¿no? Y por último, pues lo que les mencionaba hace un momento, la existencia de un código de comercio hace que las condiciones sean lo más equitativas posibles entre todos, tanto vendedores como compradores, entre vendedores en común, ¿no? Si hay competencia, que haya competencia, una competencia leal, no desleal, que se paguen la misma cantidad de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante esto, y de hecho, no solo hoy en día, la primera vez que se ha adoptado oficialmente en Bolivia lo que es un código de comercio, por ejemplo, ha sido en 1829 y luego en 1834, o sea, 200 años atrás. Las primeras normas que han regido en la actividad comercial en nuestro país han sido la Ordenanza de Bilbao, por ejemplo, ¿ya? Que esta ha sido una adaptación del Código Mercantil Español. Al ser España una ciudad en Europa que tiene muchos más años de antigüedad, ellos ya han necesitado regular toda su actividad mercantil y comercial, y bueno, pues cuando ya llegaron a Sudamérica y conquistaron el continente y ya se hicieron las ciudades, los países, en los países también se comenzó a ver la necesidad de contar con estas normas que se regulen, y se ha adaptado parte de lo que ya regía en España como ordenanzas de Bilbao. Ya hace 200 años casi atrás ya habían pues las primeras normas de que regían la actividad mercantil y comercial, ¿no? Luego ha sido analizado, estudiado, y pues bueno, ya muchos años después, en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, es lo que se aprueba, lo que conocemos actualmente como el Código de Comercio, a través del Decreto Supremo 14379, el 25 de febrero de 1977, y entra en vigencia a partir de enero del 78, ¿no? Entonces, hoy en día sigue vigente, y evidentemente ha podido sufrir algunos cambios, algunas mejoras y demás, y también se han creado reglamentos adicionales como el reglamento de la Dirección General de Registro de Comercio, y también, por ejemplo, un registro especial dependiente del Ministerio de Comercio para las empresas, etcétera, y demás, lo que es la propiedad intelectual, y todo eso con el tiempo se ha ido creando y se han ido aprobando para reforzar lo que es el Código de Comercio, ¿no? Entonces, por más que sea antiguo, es el que sigue vigente y ha tenido algunas modificaciones, y es al cual nos remitimos, ¿ya? Entonces,
En Bolivia es ese y es un documento bien extenso porque, a ver, voy a compartir lo que es el código de comercio que está en la plataforma. Por favor, ustedes pueden ingresar a ver en la parte de recursos y ahí ustedes van a ver un archivo en PDF que se llama Código de Comercio y que de hecho necesitan verlo, necesitan descargarlo, si pueden descargarlo, porque con este documento ustedes van a resolver el cuestionario número 3, que es del Código de Comercio. Entonces voy a compartir mi pantalla un momento para que vean el documento que he ingresado desde la plataforma. De hecho, también lo pueden ustedes buscar en Google o en el buscador que manejen, pero ojo, siempre por favor pongan Código de Comercio Boliviano o Código de Comercio en Bolivia, porque como les decía, el Código de Comercio es un documento que que lo tienen todos los países. Entonces, si solamente ponen Código de Comercio, les puede aparecer el Código de Comercio de Colombia, de Perú y demás. ¿Ya? Este es el nuestro, como les decía, es el Código de Comercio aprobado a través del Decreto Ley 14379 del 25 de febrero durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, ¿no? Como pueden ver acá arriba son 285 hojas. Es un documento extenso que tiene bastante información y que si ustedes en algún momento van a ser emprendedores, pues van a tener que revisar, conocer, aplicar este documento. Ya, entonces pueden ver lo extenso que es. Miren, son 285 hojas, son 1692 artículos, entonces es bastante extenso. Ya, vamos a volver a nuestra diapositiva para continuar con la explicación. Y como les decía en esta diapositiva, y toda esta información también está en la plataforma, pueden ustedes acceder si es que hay algunos que ya están realizando un emprendimiento o si quieren conocer más del Código de Comercio, a este enlace que me parece una información muy buena porque te da aspectos relevantes del Código de Comercio, ya que es un texto tan extenso, o el resumen del Código de Comercio también, ¿no? Que está acá en esta página, lo pueden ver en esta página de YouTube, ¿ya? Y bueno, pues ahora dando continuidad, vamos a ver nuestro segundo tema del día de hoy, que nos habla de lo que son las sociedades comerciales, ¿no? Posterior a esta diapositiva, aquí tengo, por ejemplo, algo del contenido del Código de Comercio, que son artículos que hablan, por ejemplo, del comerciante, hablan de los actos de operación de comercio, habla de la contabilidad, de la competencia desleal. Entonces, esto para que más o menos ya se vayan interiorizando del contenido, de cómo es el contenido, cómo había sido pues un decreto ley, está formado por artículos, cómo son y demás, para que ya entren familiarizándose al uso de las normas jurídicas en nuestro país. Pero ahora yendo específicamente al tema que continúa, que es el tipo de sociedades comerciales, este tema está mencionado en uno de los artículos del Código de Comercio, por eso es pues que tiene relación con el tema del Código de Comercio, y es el artículo 126. El artículo 126 nos habla y nos establece lo que son los tipos de sociedades comerciales que se pueden conformar en territorio boliviano. Previo a esto vamos a ver un poquito del artículo 127 que nos habla del instrumento de constitución. Como si ustedes se podrán acordar, la anterior semana hemos visto el tema de cómo hacer los trámites, dónde y qué se va a recabar para poder establecer una empresa en Bolivia. Y hemos visto que al principio lo que se tiene que hacer es la minuta de constitución de la empresa, el acta de constitución de la empresa, que en otras palabras es pues el instrumento de constitución para una empresa. Y hemos visto que hay que ver primero el nombre, si está disponible, hacer el seguimiento, a solicitar a Infonde Empresa un formulario para ver si el nombre está disponible. Y una vez que tienen el nombre ya tienen que hacer la minuta de constitución. También hemos mencionado en la anterior clase que esta minuta debe tener un contenido mínimo.
y el artículo 127 del Código de Comercio te establece la información mínima que debe contener, que es lugar y fecha de celebración del acto, nombre, edad, estado civil, razón social, etcétera, etcétera. No hay aquí más información y esa minuta debe contener todo esto para que sea válida. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes decidan realizar su emprendimiento o registrar su empresa, van a pues hacer esta minuta de constitución, van a hacer uso de este instrumento de constitución de una empresa, lo que significa que van a tener que probablemente contratar un abogado porque ellos ya tienen modelos, pues, ¿no? Y van a poner todos sus datos como tal de su empresa y después de esto van a llevar a protocolizar este documento en una notaría de fe pública. ¿Ya? Entonces, esta es la información mínima y está descrita y establecida en el Código de Comercio. Entonces, a partir de ahí, ya ustedes pueden iniciar los trámites que hemos hablado. Ahora bien, si bien es importante definir el nombre de la empresa, así como cuando nace tu hijito, tu hijita, y van al registro civil, algo importante es el nombre que le van a poner, ¿no ve? Para la empresa igual y tienen que hacer el control de monogamia y demás. El tipo de sociedad que ustedes quieren conformar también es importante, ¿ya? En Bolivia hay dos tipos de sociedades, la unipersonal, las empresas, la unipersonal y lo que son las sociedades comerciales. Dentro de las sociedades comerciales hay 6 tipos que los vamos a ver, pero antes de esto es importante que veamos que también hay otros tipos de sociedades que no cumplen con lo que dice la ley. ¿Ya? Y estas sociedades son, por ejemplo, las sociedades irregulares y de hecho. ¿Qué son estas sociedades? Imagínense que vamos a tener como técnicos superiores en electrotecnia industrial, vamos a tener nuestra empresa que instale cámaras de seguridad, ¿ya? Entonces decidimos invertir y ya tenemos el contacto para importar las cámaras y todo el material y listo, ya tenemos todo y decidimos empezar a trabajar. Y decimos, ay, el trámite y todo, no pasa nada si no hacemos ningún trámite. Entonces, conformamos una sociedad de acuerdo a nuestros términos y comenzamos a trabajar. Entonces, esas sociedades son las sociedades irregulares y de hecho, en la palabra, el término de hecho, tal vez se les va a hacer más familiar. Por ejemplo, cuando dos personas se conocen y deciden convivir juntos, ya viven 5 años y no se han casado, a partir de los 2 años continuos que hayan vivido, puede considerarse para fines legales un matrimonio de hecho. Tal vez ese término se han escuchado, ¿no? Entonces, no se han casado, no han ido al registro civil, no nada, pero ellos pueden probar que han convivido juntos 2 años y ese matrimonio ya puede ser un matrimonio de hecho, ¿no? Y legalmente estarían casados. Las empresas, de hecho, es lo mismo. De hecho, el Estado a estas empresas no les va a reconocer derechos. ¿Qué hemos dicho? El Código de Comercio boliviano regula la actividad comercial, otorga derechos, otorga obligaciones. ¿No ve? En este caso, como estas empresas no se han registrado, no han hecho su minuta de constitución, no han hecho su trámite en fondo de empresa, no han hecho su trámite pues no tienen nada, directamente han comenzado a trabajar, estas empresas no tienen ningún derecho para el Estado boliviano, no son reconocidas. Pero eso no significa que en el caso de que tengan obligaciones, no se las reconozca también. Las obligaciones las tienen que asumir aunque no sean una empresa legalmente establecida y sean una empresa de hecho. Si trabaja como empresa y no ha hecho sus papeles, derechos no tiene, pero obligaciones sí. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, en mi empresa nos está yendo súper bien y contrato más personal y la esposa de uno de mis trabajadores está embarazada y él solicita que se pueda atender en un seguro de salud y que se le pague el subsidio. Si yo no he hecho mis papeles, ¿con qué le voy a asegurar? Entonces le digo, mira, no tengo para asegurarte. Ese trabajador puede decir ya o puede decir, bueno, me voy al Ministerio de Trabajo y hago mi denuncia.
Si ese trabajador hace su denuncia, por más que ustedes no hayan registrado nunca en un papel de la empresa, las multas, las sanciones, los procesos civiles, judiciales, penales, puede ir en contra de la empresa. Así que entonces es nomás pues importante hacer sus trámites y no trabajar así, porque ante una denuncia de no emitir factura, de no asegurar al personal, de no hacer aportes a las AFPs, o sea, de alguna denuncia de algún incumplimiento de las obligaciones como empresa, van a asumir nomás. Y peor aún si no tienen si no son una empresa establecida legalmente. Otro tipo de empresa que existe o de sociedades, perdón, son las sociedades atípicas y de actividad ilícita o prohibida. Las sociedades atípicas son aquellas que no se ajustan a ninguno de los tipos autorizados por el Código de Comercio. En un momento más, y como les decía, vamos a ver los 6 tipos de sociedades comerciales que autoriza el Código de Comercio. Pero puede ser que yo haya ido con alguno de ustedes, hayamos estado en el Perú por algún trabajo y hayamos visto que se ha conformado una sociedad comercial bien interesante y queremos hacerla igualita. Y de hecho la hacemos igual y no como establece el Código de Comercio. Entonces conformamos nuestra sociedad de acuerdo a la sociedad que hemos visto en otro país y pues con esto iniciamos nuestros trámites y todo. Es lo mismo que la sociedad irregular, como no se ajusta a ningún tipo de sociedad autorizado en Bolivia, entonces no tiene ningún tipo de derecho, pero sí va a tener obligaciones. Ya es lo mismo exactamente, solo que el concepto cambia en que ellos sí han conformado una sociedad, pero no dentro de las reconocidas. Y el otro tipo es las que son de actividad ilícita, que se han constituido cumpliendo todos los requisitos, pero la actividad que realizan es prohibida. Digamos que yo he conformado la empresa, hemos hecho en Fundempresa el control de hemonimia, hemos hecho la minuta de constitución, hemos ido a Fundempresa, impuestos, AFPs, todo. Tengo mi plan de trabajadores afiliado, a un seguro, hago sus aportes, estoy en ley, pero la actividad que realizo es la importación de cámaras, pero mi importación, más que importación, es contrabando. ¿Ya? Entonces, esa, por ejemplo, es una actividad ilícita. Entonces, puede ser que esté legalmente establecida, pero estoy realizando actividades prohibidas, ¿no? Por lo que yo ya tendría, pues, una sanción civil, penal, no sé, de acuerdo al delito que esté cometiendo como empresa, por más que sea una empresa legalmente establecida. Y por último están, por ejemplo, las sociedades con objeto ilícito, que son aquellas sociedades que se han constituido y se han constituido legalmente para un fin ilícito, no tanto la actividad. Digamos que digamos que conformamos una empresa de construcción, una constructora, y damos pues departamentos bien baratos. Y realizamos la construcción, tenemos nuestro NIT, tenemos todo, vendemos, etcétera. Pero el fin de hacer todo eso, ¿qué es? Lavar dinero. Por eso vendemos departamentos bien baratos, etcétera, porque estamos volviendo dinero que no ha sido bien habido en dinero legal con la compra de departamentos, etcétera, ¿no? Entonces, esas son sociedades con objeto ilícito. Todo en regla, su actividad también, pero el fin es ilícito. Y bueno, esta es una tareita para ustedes, el artículo 141, para que lo busquen, lo lean y ahí puedan ver las estipulaciones nulas. ¿Qué quiere decir esto? Que son todas aquellas situaciones que hacen que, por ejemplo, una constitución de una empresa se anule, ya sea observada y demás. Ahora vamos a lo grueso, lo importante de nuestro tema del día de hoy, que es lo que les decía, el artículo 126 del Código de Comercio, que establece que en Bolivia solo se van a poder constituir algunos de los siguientes tipos de sociedad. ¿Ya? Volviendo y recapitulando, en Bolivia puede ser empresa unipersonal, o sea, tú el único dueño, o puedes tener una sociedad comercial, o sea, varios dueños. Pero si va a haber una sociedad, si van a haber varios dueños, ¿cómo se van a constituir en cualquiera de estos 6 tipos de sociedad? Ya están la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y asociación accidental o de cuentas en participación. En ese sentido, vamos a ver lo que son primero las sociedades colectivas.
Las características de esta sociedad es que en este caso todos los socios responden a las obligaciones de manera igual, ¿ya? No hay distinciones. Y la palabra sociedades colectivas debe ir sí o sí en su denominación. Cuando ustedes decidan la denominación de la empresa, tiene que incluir sociedad colectiva o su abreviatura. Cuando no tengan una denominación, pero sí una razón social, en esta razón social debe estar incluido el nombre de uno o alguno de sus socios. Ya, si no está de todos los socios, puede estar solo de uno, pero tiene que poner y compañía en la razón social o su abreviatura. Y otra característica es que si ustedes quisieran retomar alguna otra empresa que ha funcionado antes, que ha cerrado y que quisieran retomar, pues tienen que escoger la opción de ser una sociedad colectiva, porque con este tipo de sociedad les permite retomar alguna empresa que ha funcionado anteriormente, que ha cerrado, y así como que la reactivan, la renuevan, es una nueva empresa, pero en base a la anterior empresa, y en su denominación debe estar añadido sucesores de, ¿ya? Pero en este tipo de sociedad sí se les permite retomar empresas anteriores. Las sociedades en comandita simple. La palabra comandita significa en grupo, ¿ya? En ese sentido, las sociedades en comandita simple son las sociedades que están conformadas por dos tipos de socios, los socios comanditarios y los socios gestores o colectivos. Los socios comanditarios son aquellas personas que simplemente aportan capital y listo. Dicen, yo aporto mis $100,000 y cada mes quiero mis ganancias en mi cuenta, punto. Y los otros socios puede ser que aporten capital, como no, pero que decidan ser socios que estén a cargo de la compañía, a la cabeza del negocio, a la cabeza de la empresa, ¿ya? Entonces, ellos son los que, si aportan o no aportan capital, están a cargo de todas las obligaciones, de todas las responsabilidades de la empresa, además de la dirección, ¿ya? Entonces, en este tipo de sociedad, si ustedes van a querer conformar una sociedad en la que quieren admitir a alguien como socio porque va a ser quien va a poner la plata y no quiere hacer nada más, entonces tendrían que pensarse en una comandita simple, porque sí permite estos tipos de socios, ¿ya? Ahora, otra característica es que en la denominación tienen que poner sociedad en comandita simple o su abreviatura, ¿ya? Sí o sí en la denominación. Y también en este tipo de sociedades pueden incluirse nombres, ¿no? Y de hecho, si es que uno de los socios quiere que el nombre de su hijo de 20 años vaya sí o sí, y todos están de acuerdo, va. Lo único que sí, en este tipo de sociedad, si ponen el nombre de una persona mayor de edad que no es socia, esta persona automáticamente va a adquirir la misma responsabilidad de las obligaciones de la empresa como los socios, gestores o colectivos, solo por el hecho de que esté su nombre, ¿ya? Entonces, eso para tomar en cuenta. Luego vienen lo que son las SRLs o sociedades de responsabilidad limitada. De hecho, son empresas que ustedes han debido escuchar de este tipo por la abreviatura de SRL. Ya en este tipo de empresas, la administración de la empresa puede estar a cargo de 1, 2, 3 o 4 personas, ¿no? Gerentes, administradores, que pueden ser de personas que son socias o pueden ser personas que han sido contratadas externas solo para desarrollar esta actividad. ¿Y esto por qué? Porque estas empresas generalmente son bien grandes. La responsabilidad material de cada socio va a estar delimitada por cuánto han puesto. O sea, si yo soy dueña del 80% de la empresa como socia y tengo 2 socios más que tienen el 10% cada uno, yo voy a tener mayor responsabilidad sobre la empresa porque yo tengo una mayor participación. Entonces, en este caso, a diferencia de las anteriores sociedades, las responsabilidades y obligaciones no se reparten por igual. Depende de cuánto ha aportado cada socio. Ya, y lo mismo las ganancias, ¿no? Ahora bien, en este tipo de sociedad, por ejemplo, pues se puede tener hasta 25 socios, ¿no? No puede superar los 25 socios, pero se puede tener hasta 25. En la razón social debe incluir SRL, sí o sí,
o sociedad de responsabilidad limitada, o SRL limitada, o solo la palabra limitada, pero sí tiene que incluir en su denominación, ¿ya? El capital tiene que ser dividido en cuotas de igual valor, es decir, que si yo tengo el 80%, voy a tener tal vez 80 cuotas de 100.000 bolivianos. No, a eso se refiere. No voy a decir, yo voy a poner 63.532 de capital. No, tienen que ser cuotas igual valor, múltiplos de 100. ¿Ya? Cuando se constituye esta empresa, si nosotros decimos que vamos a formar una empresa, yo voy a poner el 80%, tú el 10% y tú el otro 10%, al momento de constituir la empresa, pues se tiene que poner todo. No se puede decir en un mes voy a completar, no. Y ya sea en dinero o en especie, porque digamos, unos pueden poner el terreno o pueden poner vehículos, otros pueden poner dinero, ¿ya? Entonces, cuando se forma una sociedad, el capital va a estar conformado por bienes materiales y dinero. Entonces, todo lo que se vaya a aportar se tiene que poner en ese momento, al momento de la constitución. Y bueno, después están lo que son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son un poco diferentes porque los socios, al momento de constituir la empresa, también deben adjuntar, aparte del acta de constitución, reglamentos y estatutos, porque la dirección de la empresa va a ser llevada a cabo a través de un directorio. Ya no hay representante legal, no hay gerente, etcétera, sino hay un directorio que está a cargo de la empresa. Y en este caso, los socios se manejan a través de acciones, es decir, que la empresa se divide en 100 acciones y los socios compran esas acciones, ¿no? De acuerdo a cuánto quieren tener de participación. Entonces, esto es muy diferente para este tipo de sociedades, ¿no? Entonces, las sociedades anónimas, por ejemplo, no como se dirige por un directorio, como los socios son accionistas, el nombre, la denominación que le dan, generalmente tiende o va a ser realizada por la actividad que realiza la empresa. Un ejemplo, por ejemplo, es Trans Copacabana S.A. Esa es una sociedad anónima porque dice S.A. Y si se dan cuenta, no han puesto Flota Bolívar, así no, han puesto Trans Copacabana, o sea, Transportes Copacabana. El nombre está más ligado a la actividad que están realizando, ¿no? Por eso son una SA, ¿no? Entonces, esta es una de las características de las sociedades anónimas. Se manejan por un directorio, como ya les he dicho. Luego está lo que son las sociedades en comandita por acciones, que de hecho es una variación de la sociedad en comandita simple. Que hemos dicho en la sociedad en comandita simple que hay dos tipos de socios, los comanditarios y los gestores, ¿no ve? En este tipo de sociedad también, la única diferencia, bueno, una de las grandes diferencias es que cuando los socios comanditarios, los que aportan plata, lo que hacen no es aportar plata, sino comprar acciones. Así como las sociedades anónimas, en estas sociedades se manejan las acciones. Todo el costo de la empresa, todo el capital se divide en acciones y quienes quieren ser socios comanditarios son los que compran las acciones, ¿ya? Entonces, también aquí para denominar la empresa debe tener la palabra sociedad en comandita simple o su abreviatura. Ya. Luego está, por último, la asociación o las asociaciones accidentales de cuentas en participación. Este tipo de empresa pues es una empresa, una sociedad que no se forma con fines de lucro. Por ejemplo, yo tengo mucha relación con alguien que le gusta el fútbol y decidimos hacer una asociación para fomentar el entrenamiento de fútbol para niños adolescentes, ¿no? Entonces, creamos una asociación porque tenemos un interés común, somos una o más personas,
y por tanto ya comenzamos pues a trabajar en la formación de niños en el tema de fútbol y lo vamos a hacer netamente por amor al deporte y a la juventud. No estamos necesariamente buscando ingresos, que sí en algún momento se puede dar algún pago, pero para comprar pelotas, para pagar el alquiler de una cancha, pero no para generar ingresos como tales, ¿no? Entonces, por esto es que estas asociaciones no tienen personería jurídica propia. Es decir, que al ser una sociedad, no son unipersonales, ¿no? O sea, son personas que se han asociado por un bien común, no necesitan tener una personería jurídica, por lo tanto, tampoco necesitan tener hacer los trámites en el fondo de empresa para estar en el registro de comercio, etcétera. Y si en algún momento sí necesitan formalizar, porque digamos la alcaldía lanza una licitación para escuelas de fútbol y esta asociación que se ha conformado así como tal realmente quiere participar, para estos fines sí, poniendo pruebas de aquello, acreditando su existencia por prueba, medios de prueba, sí pueden validarla como una asociación para algún tipo de trámite así. Pero en general es así, no son tan como las otras tipos de sociedades que se conforman con fines de lucro y demás. ¿Ya? Y bueno, para terminar, ya que nosotros hemos visto en las sociedades anónimas, en la sociedad en comandita por acciones, hemos visto el tema de lo que es acciones y accionistas, vamos a hablar un poquito en referencia a lo que son las acciones y los accionistas. Las acciones son documentos que forman parte de los denominados títulos o valores que equivalen a una parte de la empresa, ¿no? Y esto está normado en el Código de Comercio, en el título 3, ¿ya? La acción es transferible, es un título, un valor que te da derecho a una porción de la empresa. De hecho, hemos dicho que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una sociedad comandita por acciones, tenemos nuestra empresa de instalación de cámaras que vale $100,000. Entonces, hemos dividido la empresa en acciones y las personas que quieren ser socias van a comprar las acciones. ¿Ya? Entonces, una acción es eso. Es un título, un documento que le da valor a una proporción de la empresa, ¿no? Que ha sido dividida en proporciones iguales. Entonces, como se divide la empresa en proporciones iguales, la división tiene que ser realizada en proporciones que sean de 100 bolivianos o múltiplos de 100, ¿ya? Entonces, van a estar representadas en títulos o certificados, así como, por ejemplo, los cheques. Si yo tengo mi chequera, tengo mi cuenta y pongo 100 bolivianos a nombre del portador, ese papel que dice 100 bolivianos a nombre del portador vale plata, vale los 100 bolivianos aunque sea un pedazo de papel. Las acciones son lo mismo, las acciones valen plata en un equivalente a una porción de la empresa, ¿ya? Una vez que la empresa se divide en 100 acciones, y si tú tienes 3 acciones, digamos, no las puedes dividir a la mitad y tener 6 acciones. No, no se puede. Son 3 acciones y punto. ¿Ya? Ahora, de hecho, como es un papelito que dice acciones, si se le pone al portador, la persona que porte esa acción con su carnet puede ejercer derechos sobre la misma, ¿no? Y sabemos, reiteramos que la acción es una parte de la empresa. Entonces, solo al portador puede ser ese portador dueño de una parte. ¿Y esto por qué? Porque las acciones son, se pueden transferir, se pueden vender, se pueden donar, se pueden regalar y demás, ¿no? Entonces, pero así como tal, no divididas, no a la mitad ni nada. Entonces, en una simple transacción se puede realizar cualquiera de estas transacciones para venderlas, donarlas, regalarlas, etcétera. ¿Ya? Ahora, de manera muy general, hay 2 tipos de acciones, las acciones ordinarias y las acciones preferidas. Sabemos que dentro de una sociedad se pueden realizar juntas generales, que de hecho son juntas que tienen fecha ya fija. Y en estas juntas generales, los accionistas que tienen acciones ordinarias tienen voz y voto. Ahora hay otro tipo de acciones, las preferidas, que le dan voz y voto a los accionistas solo en las juntas extraordinarias. Las juntas o reuniones o asambleas extraordinarias son aquellas asambleas que se convocan para resolver un tema en específico y obviamente cuando emerge algún problema, o sea que no tienen fecha, pueden darse en el momento en el que se necesite.
Ya, y bueno, esto es todo lo que les podría decir al respecto de lo que es el Código de Comercio, su importancia, el concepto, el contenido y posteriormente pasando a lo que son los tipos de sociedades comerciales, entendiendo bien lo que son los tipos de sociedades, los diferentes tipos de sociedades, las demás y ya pues lo establecido por ley. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Y esas acciones se puede vender al mismo costo o a más caro? No, al mismo costo. Si quieren un incremento en el costo de las acciones o un incremento en las acciones, deben ser aprobadas en el caso de una sociedad anónima, por ejemplo, por el directorio, o en el caso de una sociedad en comandita por acciones, aprobada por todos los socios. ¿Ya? Entonces, una vez que se apruebe que las acciones valen más, se incrementa el costo o se incrementan acciones, recién se puede considerar. Pero tú por tu cuenta, si eres accionista, no. ¿Y si es una cooperativa? La cooperativa no es pues un tipo de sociedad. ¿No ve? Hemos visto las seis, sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad accidental o de cuentas en participación y la sociedad, se me ha ido. ¿Cuál era la primera sociedad que hemos visto? La sociedad colectiva. No, las cooperativas son otra cosa, que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Alguna otra pregunta más? Inge, pero esa acción no sigue creciendo con el tiempo. Por eso, en el momento en el que la empresa crezca y la cantidad de activos y la empresa como tal aumente, seguramente el directorio o los socios en una junta van a analizar eso y van a determinar el crecimiento de la empresa y van a decir, aumentamos acciones para que las compren o aumentamos el valor de la acción. Ya, entonces, a medida que la empresa vaya creciendo, pues va a ser decisión de los socios, los accionistas o del directorio darle el nuevo valor a la acción o habilitar más acciones para que las vayan adquiriendo. Pero esto depende de cada empresa. Hay empresas que pueden tener un crecimiento en un año y hay empresas que pueden mantenerse igual, ¿no? Entonces, esto ya depende mucho del tipo de empresa, de la realidad, de cómo le esté yendo y de su directorio también. Pueden decidir también que si bien la empresa crece, si bien la empresa vale $100,000 y ha crecido y ahora vale 150,000, pueden decidir repartirse esos 150,000 y que la empresa siga valiendo eso. Pero eso depende mucho de los socios propietarios, etc. ¿Qué preguntas más tienen, chicos? ¿Ha estado todo claro entonces? Ya, espero que sí. En todo caso, como ustedes pueden ver en plataforma, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, es la... Ahora no se ve, Inge. Más rato se ve. A ver, voy a entrar otra vez. Ya. ¿Me avisan? ¿Se ve?
Ahora sí, Inge. Ya, muy bien. Como ustedes pueden ver en la pantalla, nuestra clase 4 virtual del Código de Comercio, en nuestra plataforma, hemos visto que el objetivo de la clase es conocer el Código de Comercio boliviano, su importancia y aplicación, y también conocer y aprender la diferencia de los tipos de sociedades comerciales. Ya, entonces hemos visto eso. Aquí están las lecturas, la lectura A, que habla del Código de Comercio, la lectura B, que habla de los tipos de sociedades comerciales, la presentación que hemos visto. Aquí está el Código de Comercio, el documento, que es el que deben ustedes abrir para poder resolver este cuestionario número 3 de Código de Comercio. El cuestionario número 3 de Código de Comercio ya está habilitado hoy al mediodía para que ustedes puedan resolverlo hasta la siguiente semana, pero uno de sus compañeros me escribió que por temas de trabajo no ha podido resolver y lamentablemente le he tenido que decir, como les he dicho a ustedes, que no hay ampliaciones. En estos casos, si tienen trabajo y demás, les recomiendo que hagan el fin de semana. Ya no es largo, les va a llevar solo un momento del día, por lo que no hay una justificación valedera por la cual no hayan podido resolver. Ya, pero para el cuestionario número 3, les reitero, por favor, que abran el Código de Comercio. Con esto van a poder resolver. Después está los aspectos relevantes del Código de Comercio, lo que estaba en la diapositiva, y están estos dos videos, el video que nos habla del Código de Comercio y este video que nos habla de sociedades comerciales. Esto también es tarea para ustedes para que puedan ver estos videos para complementar lo que hemos aprendido el día de hoy. Ya hay clases en las que nos da el tiempo para ver los videos, o por lo menos uno, y hay clases como ahora en las que no, en las que ustedes tienen que tener la responsabilidad de ver estos videos. Asimismo, como hemos visto dos temas, está también habilitado ya a partir del mediodía el cuestionario 4, que habla de tipos de sociedades comerciales y que pues lo van a resolver con lo que hemos avanzado el día de hoy en la diapositiva y con la lectura B. Ya, entonces ahí tienen todo lo necesario para resolver sus cuestionarios, los dos temas del día de hoy. ¿Ya? Está bien. Entonces, por favor, organícense, hagan sus dos cuestionarios, no hay ampliaciones y pues el próximo jueves nos vemos con el grupo A. En este momento yo voy a pasar la lista indicando quiénes pertenecen al grupo A y quiénes pertenecen al grupo B e indicándoles las fechas de asistencia a clases. La siguiente semana grupo A 2 de septiembre y el 9 de septiembre grupo B. ¿Ya? Si no tienen pues más dudas o consultas, entonces me despido de todos ustedes. Les deseo un buen fin de semana, que todavía les vaya muy bien en lo que resta del jueves y viernes. Y pues nos vemos en clase con el primer grupo, el grupo A, el día jueves. Que estén bien, les mando un gran abrazo, que tengan buen día a todos. Buenas tardes en todo caso. Hasta luego, Inge. Está bien, Inge. Hasta luego, chicos. Que estén bien. Chao, chao.